Muy buenas noches, mis amados, bendiciones, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Qué placer inmenso. Un lunes más para estudiar Torá. Es un agrado en nuestro corazón poder compartir con todos ustedes esta bendición. Hoy estaremos viendo una enseñanza especial, una enseñanza que trata acerca del Padre Nuestro. En hebreo se llama Avinu, donde veremos en detalle las conexiones con el judaísmo, las conexiones con la mentalidad hebrea que tiene esta oración emblemática, que los católicos dicen que le pertenece, que los evangélicos dicen que le pertenece, pero hoy usted va a ver lo emocionante de todo esto, de entender que nada tiene que ver con eso, sino que es un libro hebreo, es una oración hebrea, es una oración, por así decirlo, que une muchos elementos del judaísmo, oraciones que los sabios, parte de fragmentos y porciones de la Torá que se toman para poder, y conceptos, más que todo, conceptos bien arraigados en el judaísmo, como veremos hoy también, que están relacionados a esta oración. Así que vamos a iniciar inmediatamente y poder decir lo siguiente. El tema de hoy, como ya dije, Avinu, Padre Nuestro. Bienvenidos. Mire, el Padre Nuestro, también conocido como Avinu, que significa literalmente así, Padre Nuestro, es la oración más famosa del mundo. Está encontrada, si la busca, en el Nuevo Testamento, literalmente en Mateo 6, 9, 13, y en su paralelo de Lucas 11, 2, 4. Esta oración aparentemente es simple, está adornada, por así decirlo, de una gran simplicidad, o su aparente simplicidad, lo cual tiene un trasfondo con un gran significado, tanto en la redacción como en la estructura. No es casualidad que su redacción y su estructura es bien acabada, bien determinada, puntualizando conceptos extraordinarios. Esta oración ha motivado a millones de personas, mis amados, incluso millones de millones, a conectarse con su Padre. Bueno, nosotros todos, casi todos, no sé si todos lo hacemos, pero vamos a poder creer que casi todos oramos esta oración. Yo todos los días oro, si no la hora entera, oro parte de estas oraciones, de esta oración. Y si bien esta oración ocupa una posición central dentro del cristianismo, su contenido, sus componentes, como dije, su estructura, la redacción, los temas, las ideas, los conceptos que están integrados en esta oración son parte del judaísmo, que incluso podría integrarse perfectamente en la liturgia de una sinagoga. En todo el mundo, el pueblo judío ora una oración que se llama Amidá. Ponga atención. 3 veces al día. De manera similar, el texto antiguo llamado Didaje instruye a los seguidores de Yeshua a orar la oración Avinu 3 veces al día. Y esto no es una coincidencia. Tú ves que tanto los discípulos de Yeshua que pidieron orar 3 veces la oración del Padre Nuestro, concatena con las 3 veces también que la amidad, esta oración emblemática, para los que no lo conocen, la amidad es una oración extraordinaria, es una oración, mis amados, que tiene 19 bendiciones, 19 bendiciones. Una de ellas tiene que ver con los ancestros, que se llama Bot. Otra tiene que ver con los poderes dentro de las 19 partes que tiene la vida. Otra tiene que ver con lo que se llama los Geburot, que son los poderes, donde se alaba a Dios por su fuerza y su poder. Otra de las partes de la amidad se llama Kedushah Hashem, que es la santificación del nombre. Otra se llama Binah, que es una oración que se pide sabiduría y entendimiento. Otra parte de la oración es la Teshuvah, que se le pide a Dios
que ayude a los judíos a regresar a la vida basada en la Torah y alabar a Dios. Otra se llama Selijá, donde se pide perdón. Otra se llama Geulá, donde se pide la redención. Otra de las partes, la número 8 de la Amidad, se llama Refuá, que significa curación o significa sanidad, que es una oración para curar los enfermos. La número 9, parte número 9 de la Amidad se llama Birkat HaShamayim, donde se le pide a Dios que bendiga el producto de la tierra. La 10ª parte de la Amidad se llama Galubot, que es se traduce como diáspora, donde se le pide a Dios la reunión de todos los judíos exiliados. Otra parte, la número 11, se llama Birkat Hadim, que es pedir justicia. Se le pide a Dios la restauración de los jueces como en los tiempos de antaño. También está la parte número 12 que se llama Birkat Haminim. Esta fue añadida en el primer siglo a causa de los seguidores de Yeshua. O sea, esta oración no la oramos, pero hay que decirla para que usted lo entienda. Bueno, he hablado de esto en otras ocasiones, pero quiero también mencionarlo para que usted tenga idea. Básicamente se le pide a Dios que destruya a quienes pertenecen a las sectas heréticas, que los judíos ortodoxos o los judíos del primer siglo pensaban que los seguidores de Jesús eran herejes. Está la 13ª parte que se llama Sadiquín o justos, que se le pide a Dios que tenga misericordia de todos los que confían en él y se le pide ayuda por los justos. Está también la 14ª parte que se llama Boné Jerusalén o constructor de Jerusalén, donde se le pide al Eterno que reconstruya Jerusalén y que restaure el reino davídico. La parte número 15 de la Amidad se llama Birkat David, que es una bendición de David, que se le pide a Dios que traiga al descendiente de David, que es Yeshua, quien es el Mesías. Está la parte 16 que se llama Tefilá, que es la oración, que se le pide a Dios que acepte nuestras oraciones y que tenga piedad y compasión. La parte 17 se llama Bodá, que significa servicio, que se le pide a Dios que restaure el servicio de los ritos del templo y los sacrificios. La parte 18 se llama Odá, que significa acción de gracias, donde se da gratitud por nuestras vidas, por nuestras almas y por los milagros que Dios ha dispensado y que nos ha dado y que nos da todos los días. Y la parte número 9 se llama Sin Shalom, que significa conceder la paz, donde se le pide a Dios paz, bondad, bendiciones, misericordia, compasión. Note, por favor, que esta oración es una oración emblemática. Y mire cómo los rabinos nos enseñan que hay que orarlas 3 veces. O sea, todo judío ora 3 veces la Amidad. Ora estas 18 partes que son todas sacadas de la Torá. Son partes emblemáticas, conceptos fundamentales de la fe hebrea o de la fe bíblica, sintetizada en una sola oración. Ahora, lo importante de esto que quiero resaltar es que de la misma manera el antiguo texto llamado Didajé, que es un libro apostólico del primer siglo, también aconsejan en el Didajé 8:13. Usted puede buscarlo en internet y lo puede bajar y tener el Didajé. Ahí se resumen muchas enseñanzas que están en los evangelios y están en el Nuevo Testamento. Ahora, la conexión aquí es que los rabinos oran 3 veces, ordenaron orar 3 veces la Amidad, que significa de pie. Pero también en la Didajé, los apóstoles también recomendaron leer el Padre Nuestro. La enciclopedia judía observa algo interesante, donde nos dice lo siguiente. Dice, de los paralelos talmúdicos, se puede saber que era costumbre que los maestros prominentes, o sea, hablando de los maestros de Israel, recitaran breves oraciones propias, además de oraciones regulares. Y de hecho hay una cierta similitud notable entre las oraciones, estas oraciones, o sea, las oraciones de los rabinos, tanto espontáneas
dice la enciclopedia judía, como las oraciones ya establecidas, que fueron establecidas, esta oración, por ejemplo, la que hemos mencionado, la Amidá, fue establecida por el Rabanán, especialmente por un consejo llamado la Gran Asamblea. Pero mire qué tremendo que la enciclopedia judía, bajo el título El Padre Nuestro, nos dice esto. Dice que hay mucha similitud, hay una similitud notable entre esas oraciones rabínicas que los rabinos establecieron sacadas de la Torá y la de Jesús, dice. El Avinu que estamos estudiando, esta oración emblemática, la oración más famosa del mundo, como hemos dicho, consta de una introducción de 7 peticiones y una doxología. Es increíblemente profunda, significativa, muy profunda. Pero lo emblemático de esto es que son palabras cortas, pero con una profundidad impresionante. Yeshua mismo dice, ponle atención para que usted entienda. Vamos a ver todos los conceptos uno por uno. Él dijo, y cuando estén orando, no usen repeticiones irreflexivas como lo hacen los gentiles, porque piensan que serán escuchados a causa de muchas palabras. Así que no sean como ellos. Tú ves que el hablar mucho, sí, porque hay mucha gente que ora y ora y ora y ora y no son reflexivos, sino irreflexivos, como dice aquí. Jesús nos dice que lo que son irreflexivos no son los creyentes, son los gentiles. El creyente debe ser reflexivo, puntual. Esa es la característica de las oraciones hebreas, que son, en este caso el Avinu, una oración muy corta, pero su estructura es gloriosa. Una introducción, 7 peticiones y una doxología. Con eso basta. Cuando hacemos esto con conexión, cuando hacemos esto con cabana, cuando hacemos esto con intención, yo te aseguro que aunque sean pocas palabras, Dios escucha más a una persona que ore de esa manera que una gente que tenga una lista larguísima y ore horas y horas y horas hablando tonterías. Jesús dice, porque piensan que serán escuchados a causa de muchas palabras. Usted no va a ser escuchado por las palabras que usted dice en demasía. Usted va a ser escuchado cuando usted se conecte a la palabra de Dios, a la intención de Dios, a las ideas de Dios. Por eso Él nos dice, así no sean como ellos. ¿Como quién? Como los gentiles. Porque sus padres saben que necesitan antes que le pidan. ¿Cómo puedo entonces yo recibir al saber que mi padre sabe lo que pido? ¿Por qué lo pido? ¿O cómo lo pido? Que es lo importante. Porque el punto aquí es cómo. De manera que cuando vamos al Pirkei Avot, un tratado extraordinario, lo he recomendado, lo he enviado aquí eh, ya varias veces, le invito a que lea esta máxima extraordinaria de la ética hebrea. Está en el Talmud, es un libro maravilloso, un tratado maravilloso, se llama el Pirkei Avot. Ahí Rabí Shimon, un gran rabino mencionado ahí, se hace eco del mismo sentimiento que Yeshua defiende y nos expresa y nos enseña aquí en Mateo 6, 7, 8. Mire qué dice el Pirkei Avot en el tratado, exactamente el capítulo 2, verso 13, dice, ten cuidado con la lectura del Shema y la oración. Y cuando ores, no hagas tu oración algo automático. ¿Vio la misma idea que Jesús nos está diciendo atrás? Sino una súplica de compasión ante Dios. Porque está dicho, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, abundante en bondad y renunciante al castigo. Eso dice el Tratado Avot. Ahora bien, luego de decir esto, para que usted entienda este espíritu de cómo un judío ora, cómo la Biblia relata que se debe orar, Yeshua lo resume aquí en Mateo,
cuando nos dice, como hemos visto, que cuando nosotros oremos, no usemos repeticiones irreflexivas. Eso hacen los gentiles. También el rabino Shimon nos dice, tengan cuidado de la lectura del Shema y la oración. Cuando ores, no hagas repeticiones, no hagas todas oraciones, hago algo automático. Entonces, entendiendo todo esto, la importancia de esta oración, el nivel de conexión que hay entre las oraciones judías y el Avinu, vamos comenzando a analizar cada parte de esta oración. Esta es la introducción. Lo primero que veremos es la introducción. La palabra introductoria de esta oración es Avinu Sheba Shamayim en hebreo. Avinu Sheba Shamayim, que traduce como Padre nuestro que estás en los cielos. El comienzo de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, refleja una íntima relación entre Dios y el pueblo judío y por extensión toda la humanidad. En el judaísmo a menudo se hace referencia a Dios como Avinu. Es muy constante y muy repetitivo este concepto. Como se ve en la oración del Avinu Malkeinu. No sé si usted ha oído esa oración llamada el Avinu Malkeinu, que significa Padre Nuestro, Avinu Padre Nuestro, Malkeinu Rey Nuestro. Es una oración que se recita mucho. Bueno, yo le he colocado esta oración en la liturgia de Yom Kippur. Y por eso la usé ese día en Yom Kippur, porque se recita en los días sagrados, ya que expresa un sentido de reverencia y amor a Dios. Yo diría un profundo sentido. Cuando usted va a analizar lo que dice esta oración, me gustaría que usted la escuchara brevemente, corta, que dice más o menos así: Padre nuestro, Rey nuestro, Avinu Malkeinu, Janeinu Baneinu, agrácianos y respóndenos. Chiein Banu Mazin, porque no tenemos obras. Hacé manos de acá, bajecer. Haz con nosotros misericordia y bondad. Y Bosieinu, y sálvanos. Esta es la oración de la Avinu Malkeinu. Esta oración es una oración poderosísima cuando la hacemos con una conexión y con una reverencia total. Y le aseguro que produce un gran resultado. Mire, hay una conexión interesante con esta oración, ya que dentro de las palabras de apertura, nuestro revela un punto importante que tenemos que resaltar, ya que está incrustado en este nuestro el sentido de comunidad. A menudo cuando oramos usamos palabras como perdóname, ayúdame, bendíceme. Pero cuando usted estudia esta oración, cuando usted escucha las oraciones hebreas, las bendiciones hebreas, como la que vimos ahora, como la que vimos anteriormente, la amidad, el foco no es mí, no es me, no es perdóname, bendíceme, ayúdame. No es un enfoque egoísta, no es un enfoque singular, particular. No, las oraciones hebreas son comunitarias. Y no me malentienda, no hay nada malo en que una persona clame a Dios por sus necesidades personales. Pero en esta oración emblemática que Yeshua nos enseñó a, es Padre nuestro, plural. Danos, plural. Perdona nuestros pecados, plural. Es igual que la oración judía sin shalom, que se le pide a Hashem que nos bendiga a todos y cada uno. Cuando uno de nosotros está sufriendo, por ejemplo, todos estamos sufriendo. Ese es el punto aquí. Si uno de nosotros es bendecido, todos somos bendecidos.
Es por esa razón que al orar por el otro o por los otros en mi pueblo es como yo recibo. El rabino Noxon Sherman nos recuerda algo interesante. Comentando en su libro de oración llamado Oración, una necesidad oportuna, él dice lo siguiente. Dice, nosotros somos más nobles cuando oramos en plural. Escuche, por favor. Nosotros somos más nobles. Entiende el espíritu, la actitud, las ideas que la Biblia maneja. ¿Quiere usted tener? Bueno, esta es también una enseñanza no solamente de que nosotros podamos ver la estructura, los conceptos, como estamos viendo esta primera introducción del Padre Nuestro. Lo importante que es tener los conceptos claros a la hora de orar. Porque muchos de nosotros oramos y oramos y oramos y nunca vemos nada. Pero cuando nosotros comenzamos a orar como la Biblia ora, como Dios demanda que ora, porque fue la revelación de Él de orar, Él quiso mostrarnos para que nosotros podamos tener efectividad al orar. La oración fue ideada como una conexión con Dios para que tenga efectividad. Por eso el rabino nos dice, nosotros somos más nobles cuando oramos en plural, porque solo al suplicar por el bien mayor de todo Israel, de mi hermano y de todo el mundo, podemos lograr plenamente el propósito de Dios de permitir que su benevolencia fluya sobre toda su creación. Eso dice este rabino. Note por favor esta parte, es importante. ¿Cómo la Biblia, esta oración utiliza el plural? Yo le invito a que usted comience a orar de esa manera. Ahora, que hay una frase también interesante, que es la frase en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Esto reconoce literalmente la ascendencia y la autoridad suprema de Dios sobre toda la creación. Él está en el cielo, no nosotros. Él está en una posición exaltada, no nosotros. Él está en un punto de soberanía, no nosotros. En otras palabras, Él tiene el control y sabe todas las cosas. Nosotros no. Cuando oramos, Padre nuestro, estamos diciendo, tú eres el que le va a controlar todo. Tú eres el que sabe todo. Tú eres el que puede todo. Está en tu potestad. Esto significa que podemos plenamente confiar, esperar en Él, sustentarnos en Él, conectarnos, arraigarnos a su favor. Y eso dice la Mishnah. La Mishnah en el Tratado Sotá 9:15 nos relaciona esto de una manera impresionante cuando dice, oye, ¿qué dice? ¿En quién podemos confiar? Hace una pregunta. Como cuando el Salmo 121, tú ves cómo las oraciones, las alabanzas, tienen esta idea detrás. ¿De dónde vendrá mi socorro? Veo, Salmo 121. El Tratado 9:15 dice, ¿en quién puedo confiar? ¿A quién iré? Vio, está usted diciendo, tú tienes el control, tú eres el soberano, contigo se puede, solamente contigo se puede. Yo no puedo hacer las cosas, pero tú sí puedes. Y responde este tratado, dice, solo sobre nuestro Padre que está en los cielos. Usted ve, la misma idea, porque son conceptos hebreos. Luego de la introducción tenemos las peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora viene la primera petición, que es la frase, tu nombre sea santificado, que en hebreo es Yitkadesh Shemeja. Esta frase Yitkadesh Shemeja significa tu nombre sea santificado. O como traduce en la versión King James, que es la misma versión de la Reina Valera, santificado sea tu nombre. Ahora bien, esta parte es interesantísima y muy importante. Santificar el nombre de Dios, que en hebreo es Kiddush Hashem. Si usted quiere tener un tema importante en toda la escritura, en el judaísmo, en la ética del judaísmo, en la teología del judaísmo, en la filosofía del judaísmo, ese es el concepto de Kiddush Hashem. Es un tema central en la fe, que enfatiza la importancia de vivir de una manera que honre y respete
a Dios y a la Torá. Incluso, escúcheme, hasta el punto de morir. Vas a morir. El Kiddush Hashem es lo más importante. La enciclopedia judía señala la similitud entre el Avinu y la antigua oración aramea llamada el Kadish, que es una oración que hacemos también en las festividades, que hacemos también en la liturgia del Shabbat, hacemos en muchas ocasiones. Una oración emblemática también. Hay una conexión también poderosa con la oración del el Kadish y la oración llamada el Avinu. La oración del Kadish dice así: exaltado y santificado sea su nombre, sea su gran nombre, en este mundo de su creación que creó conforme a su voluntad. Llegue su reino pronto, germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías. En sí y en su vida y en sus días y en la vida de toda la casa de Israel, pronto en tiempo cercano, y digan amén. Continúa diciendo: bendito sea el gran nombre para siempre, por toda la eternidad. Dios, ahora bien, mire que dice: sea bendito, elogiado, glorificado, exaltado, magnificado, enaltecido y alabado su santísimo nombre. ¿Te veo? Cómo magnifica el Kiddush Hashem. Esta oración del Kadish es una exaltación al santificar el nombre de Dios. Dice que se ha alabado su santísimo nombre por encima de todas las bendiciones, los cánticos, las alabanzas y consuelos que pueden expresarse en el mundo, y digan amén. Este es el Kadish. Vio y notó cómo esta oración tiene una conexión muy profunda con el Avinu, lo cual la enciclopedia judía nos dice, comentando el Padre Nuestro, te pone ahí enciclopedia judía y pone Padre Nuestro y le sale toda esta información. Dice así, dice: la primera y principal parte es una oración por la venida del reino de Dios, exactamente como lo es el Kadish, con el cual debe compararse para ser completamente entendida. Usted vio, el Kadish es una de las oraciones más importantes dentro del judaísmo porque exalta el nombre de Dios, santifica el nombre de Dios. Note por favor que el Kadish proclama la santidad del nombre. Dice Yitgadal, Yitkadash, Shemen Rabá. A mí me encanta esa oración. La canto muchas veces, la pongo muchas veces. Yo tengo un autor llamado Jonathan Settel que tiene una canción de esta oración. Él canta esta oración. Yitgadal, Yitkadash, Shemen Rabá. Hermosa. Que su gran nombre es exaltado y santificado, significa. Ahora bien, debemos preguntarnos hoy, esto es una buena pregunta de análisis: ¿qué significa santificado? ¿Qué significa Kadosh? Para entender verdaderamente este concepto es beneficioso comprender su opuesto, su idea inversa. Contrariamente a la creencia popular, religiosa, dogmática, la antítesis de la palabra santo no es malvado, no es malvado. La antítesis más precisa del concepto santo es la palabra común. Por lo tanto, puede ser útil traducir la palabra santo en español más adecuadamente, se puede traducir como especial o apartado. Esto nos da una idea de cómo debemos manejar el nombre de Dios. Señores, el nombre de Dios no es cualquier cosa. El nombre de Dios no es para estar hablándolo y pronunciándolo en juego, en relajo, en chanzas, no. En lugares comunes, particularmente el tetragramatón, como se conoce, y otros nombres sagrados. Hoy día, dentro de los círculos de las raíces hebreas, no es raro precisar el nombre de Hashem
No es raro, perdón, presenciar que el nombre de Hashem es, y se pronuncia primero a menudo en conversaciones comunes y mundanas. Usted lo ve impreso en camisetas, absorbiendo el sudor que puede degradarse, romperse y tirarse la ropa sucia. Yo veo mucha gente también comercializando gorras, camisetas, comercializando tazas con el nombre de Dios. Usted lo puede ver también impreso en papeles, en volantes, que se desecharán a la basura. Esto hace que el nombre sea común en un lugar especial y único. O sea, esto hace que el nombre sea un nombre común, un nombre normal, en lugar de ser un nombre especial, un nombre único. Tales acciones creemos que disminuye la santidad y reverencia que deberían ser asociados al nombre de Hashem. Es por eso que algunas personas usan circunloquios como Hashem, por ejemplo, que literalmente significa el nombre. El usar estos términos protegen y santifican el nombre. Y no es que no se pueda pronunciar el nombre, porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento que los antiguos pronunciaban el nombre de Dios. Para lo que se hace salvedad es que ese nombre no se utilice para algo común, que se preserve para algo sagrado. Es por esa razón que el Nuevo Testamento está prácticamente usando sustituciones también del nombre de Dios, aunque usted no lo crea. Permítame enseñarle alguna de ellas para que usted vea que el mismo Yeshua evita decir Yuhe y Bajé, que el mismo Yeshua retiene de pronunciar el nombre sagrado, usa un sorquiloquio, usa un nombre adicional, un paralelo que pueda definirlo, pero que no sea el nombre exactamente. Por ejemplo, en Mateo 26:64, él dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, dice, viniendo en las nubes del cielo. Tú ves que él usa la palabra, el poder. Todos sabemos que el poder, Hageburá, es un circunloquio para el nombre divino. O sea, yo decir el poder o el eterno, como muchas veces lo llamamos, es tratando de no utilizar el nombre sagrado para cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier oportunidad. Estamos tratando de protegerlo, de apartarlo. Estamos dando la reverencia, el respeto que amerita ese nombre. De igual manera, en el libro de Hebreos también, el escritor de Hebreos usa la frase como un circunloquio también llamado, le llama la majestad. Su majestad. El eterno, el santo bendito, le llaman también los judíos le llaman el Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito, el Boreolam le llama el creador. Pero aquí en hebreo le llama Hagedullah, que es la gran majestad. Entonces, que no pronuncia directamente el nombre. En Hebreos 1:13 dice, cuando el sol hubo purgado nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Lo puede ver? Sin embargo, la aplicación de este principio no se limita a pronunciar e imprimir el nombre, sino que se extiende a la forma en que uno vive, a la forma que actuamos, a la forma que nos comportamos los que llevamos su nombre. Cuando decimos no tomarás el nombre de tu Dios en vano, estamos hablando de la forma en que vivimos, en la forma de que actuamos, en la forma que nos comportamos. Alguien que cargue, que lleve el nombre santo, apartado y único de Dios, debe vivir, a comportarse al nivel de nombre. Sabe que somos, no podemos hacer lo siguiente, maldecir con la boca, llamado nivul pei. No podemos chismear, señores. No podemos actuar de manera inapropiada. No podemos mostrar hipocresía. No podemos transgredir los mandamientos de Dios cometiendo pecado.
Cuando alguien se sabe que es un creyente, un judío, o un creyente en Yeshua y que peca, crea el efecto contrario opuesto a santificar el nombre de Dios. ¿Está entendiendo esto? Cuando tú dices santificado sea tu nombre, tú estás diciendo, Padre, yo me voy a comportar a la altura de ese nombre. Cuando no lo hago, lo profano. Que en hebreo es lo contrario al concepto Kiddush Hashem, que mencionamos anteriormente, que se llama Hilul Hashem. Hacemos un Hilul Hashem, o profanamos, cuando no caminamos conforme a la importancia, al nivel de ese nombre. Por eso se repite muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sean santos porque yo soy santo. Apártense como yo me aparto, como yo estoy apartado. O sea, ser santo es ser apartado, es ser distinto. Y este es el pecado, uno de los peores pecados que hay, el Gilul Hashem. Como lo dice un gran erudito llamado Greg Kinnear. Greg Kinnear, en el comentario del Nuevo Testamento, un comentario que habla del trasfondo o de los contornos bíblicos del primer siglo, una joya. Yo les recomiendo a todos ustedes que este recurso, bueno, usted va a tener este documento al final. Por favor, busque estos recursos, están disponibles en la web, usted lo puede buscar. Benefíciese de estas cosas, por eso yo doy estas notas, para que usted tenga los recursos y que pueda afianzarse en el conocimiento. Kinner dice, el pueblo judío también reconocería la importancia de vivir de manera coherente con lo que valoran en la oración. Usted ve que ellos lo que oraban lo vivían. Ese es el reto que nosotros tenemos, aprender este tema de hoy. En el presente dice Kinner que el pueblo de Dios podía santificar su nombre viviendo rectamente. Si vivían mal, profanaban su nombre, Hilul Hashem, o lo desacreditaban entre las naciones, entre los gentiles. Como está escrito en Éxodo 27, en Jeremías 34, 16, en Ezequiel 13, 19, en Amós 2, 7. Algunos consideran el Kiddush Hashem, nos dice Kinner, la santificación del nombre de Dios como el principio más fundamental en la ética rabínica posterior. Consideraban que profanar el nombre de Dios era casi imperdonable. Esto nos dice Kinner. ¿Puede ver la importancia de este concepto? El Kiddush Hashem. Esta es la primera petición. La segunda, el Padre Nuestro, la vino, tiene otra petición. Acuérdense que son una introducción, 7 peticiones y una doxología. La segunda petición se llama Tavó Maljuteja. Tavó Maljuteja, que significa venga tu rey. Las oraciones judías, añadiendo o entendiendo el avinu, como lo tenemos hoy, enfatizan el deseo de la soberanía de Dios, que esa soberanía de Dios es reconocida universalmente. Por ejemplo, hay una oración llamada el Aleinu, que la hacemos también frecuentemente en nuestras liturgias, que concluye con una visión del mundo reconociendo la realeza de Dios, citando Zacarías 14. O sea, esa oración llamada Aleinu es sacada de Zacarías, cuando dice en Zacarías 14:9, y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y su nombre uno. Es por esa razón que entendemos que al igual que el Avinu, el Kadish que vimos, pide para este día venidero que su reino sea establecido. El Kadish dice que él establezca su reino. Vayalik Malcheinu. Por esa razón, establecer el nombre de Dios en la tierra encarna el cumplimiento de las promesas divinas y la realización de un mundo arraigado en la justicia, la paz y la santidad. Cada vez que usted dice que venga tu reino, tú estás clamando para que justicia, paz y santidad sean establecidas en el mundo. En otras palabras, es la realización de la era mesiánica, donde las enseñanzas morales
y éticas de la Torá guían a la humanidad, conduciendo a la armonía universal y al reconocimiento o a un reconocimiento de un solo Dios. Es por esa razón que la búsqueda de ese ideal motiva actos de caridad, amor, construcción y cimientos de una comunidad, reflejando el compromiso con el tikkun olam, o reparación o mejoría del mundo. Nuestro rabino Yeshua nos llama a marcar el comienzo del reino mesiánico ahora, al seguir sus enseñanzas, al adherirnos a la Torá del Mashiach y practicar los actos de bondad, como vestir al desnudo, alimentar a los hambrientos, difundir el mensaje de Dios, podemos manifestar un atisbo de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios. Y este es el secreto que Yeshua, que produjo el virus de la nueva era, que es la era mesiánica de Caná. Ya hemos explicado este concepto. Las bodas de Caná nos refleja el secreto de el vino de la era mesiánica, de este ideal de establecer el reino de Dios, ya que en esta boda Él nos dio un anticipo del reino. Cuando nos reveló el nuevo mandamiento, nuestro rabino, de amarnos los unos a los otros como Él nos amó, nos dio un vistazo profundo, encarecedor de la Torá del Mesías. En otras palabras, no necesitamos esperar su regreso para experimentar el reino. Cuando oramos que venga tu reino, lo podemos experimentar hoy. Podemos revelar o dar luces de lo que viene. Ya que con cada ticún que experimentamos, cada acto restaurador que hacemos, grande o pequeño, traemos un pedazo del reino mesiánico aquí ahora. Cada vez que usted da, usted establece el reino mesiánico. Cada vez que usted establece justicia, usted establece el reino mesiánico. Esta es la misión de Israel, nuestro pueblo, y por extensión de todos los creyentes en Yeshua. Esa es la luz del mundo. Yeshua mismo dice del reino lo siguiente en Lucas 17:20. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, le respondió y dijo, escúcheme por favor para que usted entienda, el reino de Elohim no viene con observación. No dirán, míralo aquí o míralo allá, porque en verdad el reino de Dios, el reino de Elohim está dentro de ustedes. Cada vez que tú pides que se establezca tu reino, que venga tu reino, estás diciendo, úsame, úsame a mí, usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies para establecer justicia, para ayudar al necesitado, para asistir a la viuda, para asistir a los desposeídos, para asistir a los enfermos. Por esa razón, el Rebbe Nachman de Breslov hace eco de este concepto también en sus enseñanzas. En un libro llamado El Templo Interior, él dice lo siguiente: no son las personas justas las que habitan en el Gan Edén, es Gan Edén el que habita dentro de ellos. Lo puede ver, el Gan Edén era una representación literal del reino de Dios. No busques un Gan Edén que se encuentre en algún lugar fuera de allá o por allá, en un lugar allá afuera, dice, ni en el más allá. ¡Wow! Oye lo que dice el Rebbe Nachman de Bresla, las mismas palabras que Jesús usó. Tu Gan Edén, tu paraíso, se encuentra en lo profundo de ti. Eso dice el Rebbe Nachman de Breslov en este libro maravilloso. Note por favor que el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de nosotros está listo para manifestarse. No estamos esperando que venga
Cuando Yeshua venga, no me traerá el reino, porque el reino ya lo implantó en nosotros. Cuando hago justicia, caridad, estoy manifestando una reparación del mundo. La tercera petición de la vino es también interesante. Estos conceptos son muy poderosos. Que dice, hágase tu voluntad. Veo, hágase tu voluntad. Yase rexonja. Yase rexonja en hebreo. El rabino Gamaliel III, hijo del rabino Yehudá Hanasi, en el tratado Pirkei Avot 2.4 nos revela algo interesante que tiene mucha conexión con esta petición. Hágase tu voluntad. Él dice, haz su voluntad como si fuera tu voluntad. Oye, ¿qué dice? Haz su voluntad como si fuera tu voluntad. Que hay un misterio poderoso, hay una enseñanza aquí tremenda. Haz su voluntad como si fuera tu voluntad. Para que Él haga tu voluntad como si fuera su voluntad. ¡Wow! ¿Cuántas veces estamos nosotros buscando nuestra voluntad, buscando lo que queremos, buscando lo que anhelamos? Y los sabios de Israel nos dan el consejo y nos enseñan, incluyendo Yeshua mismo en esta oración, Avinu, como lo hace también el Rabán Gamaliel, que nos dice, haz de la voluntad de Dios tu voluntad, para que tu voluntad sea, para que la voluntad de Dios sea tu voluntad. Él continúa diciendo y dice, anula tu voluntad antes que la voluntad de Él. Ay, Dios mío. Para que Él anule la voluntad de los demás antes que la tuya. A esto se le llama Bitul Ayesh. Bitul Ayesh, que es la anulación, escúcheme por favor, del sentido del yo o el ego. ¿Sabe cuál es la causa por la cual nosotros no obedecemos la voluntad de Dios? Por eso cuando oramos, hágase tu voluntad, es que tenemos el deseo. No es nada más de hablarlo, es de hacerla. El ego es la clave. Mis propias ideas, mis propios proyectos, lo que yo quiero hacer. Cuando yo oro, haz tu voluntad. Estoy diciendo, me anulo. Desde hoy me anulo. Esto enfatiza humildad. Esto enfatiza el reconocimiento de que la propia existencia es insignificante comparada con la realidad infinita de Dios, señores. Este concepto anima a las personas, nos mueve a trascender nuestros deseos personales, nuestro propio ego, que es nuestro enemigo, para alinearnos hacia la voluntad de Dios y a los propósitos divinos. Yeshua mismo nos dijo esto. Yeshua en Lucas 22:42 nos dijo, nos enseñó a nosotros que somos sus discípulos. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba casi llegando a la muerte. Él iba a entregarse por la humanidad. Tenía un sufrimiento muy fuerte, pero como quiera, no importando lo que él iba a padecer, mi amado, él se sometió a la voluntad de Dios. Él se sacrificó, él murió para hacer la voluntad de Dios. El Mesías, en otras palabras, se anuló a sí mismo, anuló su propia voluntad completamente en obediencia al Padre. Que se haga tu voluntad es anularnos. Y es lo que dice el rabino Aaron Raskin. Tiene un libro maravilloso llamado Letras de Luz. Pero él hablando acerca de Mashiach ben Yosef, él dice esto. Bitul, la autoanulación, viaja más allá del intelecto. El intelecto tiene sus limitaciones. Tú puedes ser brillante, dice. Puedes ser un científico. Puedes ser Einstein. Puede ser 3 Einsteins. Pero en última instancia, el intelecto tiene su límite. La humildad no tiene límites. La sumisión es infinita. Evet melech
Melech, el siervo del rey, es el rey mismo. El siervo del rey es el rey mismo. Un siervo de Dios es Dios mismo, es el infinito, dice. Así que si quieres ser verdaderamente infinito, sé servil a Elohim. Esto dice Aarón Raskin. Estos son los tipos que tienen más sabiduría en esta generación pasada, en esta última generación del judaísmo. Tiene libros maravillosos, como que le dije, letras de luz. En otras palabras, ya usted entiende las palabras de Yeshua cuando él le enseña a Pablo lo que Pablo expresó en Gálatas 2:2. ¿Cómo lo aprendió Pablo? Por lo que él hizo en la cruz. Por lo que él hizo en la cruz, Pablo entendió que él hizo bitul. Bitul es uno de los conceptos más interesantes que hay en la escritura. Es la autoanulación. Cuando él dijo en Gálatas 2:2, yo soy crucificado con el Mesías, ¿usted vio? Ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. ¿Qué estaba diciendo? Estaba haciendo bitul. Estaba tomando referencia del concepto de autoanulación. En ese momento nos convertimos en los pies y las manos del Mesías. Es por eso que el Tosefta en el tratado Berajot 3:7, citando el Padre Nuestro, dice, haz tu voluntad en el cielo y da reposo de espíritu a los que temen en la tierra, a los que te temen en la tierra, y haz lo que es bueno a tus ojos. Bendito seas tú que escucha la oración. Usted puede ver que la voluntad de Dios es la esencia misma en nosotros los creyentes de nuestra propia autoanulación. Ya no vivimos nosotros. Si lo que vivimos en la carne, como decía Pablo, lo vivimos en el Hijo de Dios. Se llama bitul, negarse a uno mismo. Eso dice la Escritura también. Síganme. El que me siga, que se niegue a sí mismo. Nadie puede seguir a Yeshua y no negarse a sí mismo. Es por esa razón que cuando decimos, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, me autoanulo, que tú seas visto, que tú seas manifestado. Note, por favor, la petición 4. Este es interesante también. Que dice, Kasher Bashamain Gambaretz, que significa, así como es en el cielo, así en la tierra. Así como es en el cielo. Óigame, esta oración es tremenda, ¿eh? Así es en la tierra. Y esta sesión expresa un anhelo de que el reino de Dios, como vimos, la consumación mesiánica, que ya se puede también ya establecer, porque ya el reino está dentro de nosotros, los creyentes. Inclusive en el primer siglo, el reino de los cielos eran los creyentes. Era un nombre de los creyentes en Yeshua. Él nos dice que está dentro de nosotros, ya el reino está. Ahora bien, aquí se expresa en esta sesión un anhelo de que este reino y autoridad de Dios se realicen plenamente en la tierra. No solamente en ti, porque ya tú eres, el reino está dentro de ti. Ahora esta petición añade que también en la tierra, en todas las personas de la tierra, en toda la geografía, se establezca el reino de Dios. Y la forma es como es en el cielo. Esto refleja la esperanza de un mundo de justicia, de paz y de rectitud divina, de integridad divina. También implica un compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, como vimos, y promover sus propósitos en el mundo. Al igual que la Vinu, el Kadish que vimos, dice que el nombre sea reverenciado en el mundo, que Él creó de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿cómo estas oraciones se conectan? Por eso dice la Vinu, el Kadish dice, en el mundo que Él creó conforme a su voluntad. Entonces, que Él crea el mundo conforme a su voluntad. Cuando el nombre de Hashem sea verdaderamente santificado por sus seguidores y en el mundo, entraremos en la era mesiánica, también conocido como el Yemot Mashiach, los días del Mesías. Yemot Mashiach. Esto también se conoce como el reino milenario. Y este es el trampolín, una rampa de santidad que nos conducirá a Olam Abba.
que es el mundo venidero. Noten, es neurálgico que usted pueda entender esto. El reino de los cielos debe establecerse en la tierra, como se hace en el cielo, donde Dios es el único soberano. La petición número 5 también es interesantísima, que dice, y esto es muy importante, hoy esta es muy profunda, esta es muy profunda, y vamos a invertir un poco de tiempo porque es muy profundo esto, que dice, danos hoy, esta es la quinta petición dentro del ayuno, danos hoy nuestro pan para mañana. Ponga atención, danos hoy nuestro pan para mañana. Dentro de la oración de la amidad hay una súplica por el sustento, por la parnasá, como se llama, lo que demuestra una confianza en la provisión de Dios. Si usted va a confiar en su provisión en alguien, es en Dios. Cuando decimos Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y dices, danos hoy nuestro pan de cada día, o nuestro pan, como dice, para mañana, está usted confiando plenamente de que esa provisión llegará. Ahí el estrés no debe tomarlo porque es seguro. Del mismo modo, hay una oración llamada el Kadish de Rabanán, que es el Kadish o la santificación del rabino que pide específicamente, dice, umezonei vigei, que significa amplio sustento. Pero podemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que realmente sostiene? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que realmente da vida? El pan físico. En el Avinu, la palabra para diario, pan diario, es la palabra es en griego, epiousión, que es un axpax legomenón, que significa que es una palabra o expresión que aparece solo una vez dentro de un texto. Esta es la palabra que aparece, esta palabra aparece solo una vez. Esto hace que, es difícil, epiousión sea difícil de traducir, ya que el significado de este adjetivo en el griego koiné no está bien claro. Y aparentemente la palabra no aparece en ninguna otra parte en los textos griegos antiguos. Y algunos piensan que la palabra posiblemente fue acuñada por los autores de los evangelios. Hay un diccionario llamado el Diccionario Conciso Griego-Inglés del Nuevo Testamento que dice algo importante. Él dice que esta palabra, upesión, tiene un significado dudoso, dice. Y para hoy, dice, para el día venidero o necesario para la existencia. Puede traducirse de estas tres formas. Por esa razón, necesitamos entender qué es este concepto. Epiousión. ¿Significa diario? Si es así, ¿por qué es redundante? ¿Por qué lo redunda? Cuando repite día y cada día en las palabras, danos hoy nuestro pan de cada día, danos hoy nuestro pan de cada día, hay una redundancia. ¿Significa el día venidero? O metafóricamente para este momento en el tiempo. Debo decir que hay algo muy profundo en cuanto a decir vivir en el momento, experimentar la plenitud de la vida y el sustento de Dios a través de la vida intencional. Y se han sugerido por los eruditos varias traducciones. Se ha traducido como el pan nuestro de cada día, que la leemos nosotros en la Reina Valera. Se ha traducido también como el pan necesario para la existencia o el pan que necesitamos. Se ha traducido también como el pan para mañana, el pan para el futuro o el pan para el día que viene. Y también se ha traducido como el pan supersustancioso,
el pan súper esencial. Ahora bien, vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué significa pan en la oración? Se refiere simplemente al producto que amasamos con harina, agua, sal. Le echamos también levadura, le echamos también aceite. ¿Qué es el pan entonces? Epiousión. Yeshua trata de aclararnos la mente. Pero mire qué interesante que cuando él hace la oración no la hace en griego, él la hace en hebreo o en arameo. Y al escudriñar el idioma, la cultura y las expectativas de Israel, como hacemos nosotros en esta plataforma, podemos descubrir algo poderosísimo, un misterio en la palabra. Veamos las diferentes posibilidades. Cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, existe una oración que hacemos frecuentemente también en nuestras liturgias que se llama el Birkat Hamazon, que es la bendición después de la comida, que dice, bendito seas nuestro Señor, bendito seas, bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Dios, nuestro Rey del universo, que alimentas al mundo entero con bondad, gracia y misericordia. Hacemos el Birkat Hamazon luego que comemos. Nosotros bendecimos a Dios por proveer para nosotros y para las criaturas después de las comidas, después de cada comida. Se traduce o se bendice después de cada comida. Cuando dice el texto, comerás, te saciarás y bendecirás a tu Dios. Ahora, note bien, por favor, que en el libro de Proverbios hay un buen candidato de la palabra hebrea que se compara, que es compatible con el concepto griego, eupiosión en Proverbios. Está en Proverbios. Está en Proverbios 38. Mire qué dice. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riquezas. Aliméntame, escucha la frase que usa. Aliméntame con el lejen juki, que significa o que se traduce, con el pan que me es necesario. Aliméntame con el pan que sea necesario. El Malvin, un gran comentarista hebreo, nos comenta acerca del lejen juki. Él le llama, en sus comentarios, le llama el pan del alma, el pan del alma, lejen hanefesh, que él identifica como la Torah. Al igual que la misteriosa palabra epiousión, el maná fue llamado así también debido a las palabras de los hijos de Israel cuando pronunciaron manjú, es decir, ¿qué es? O sea, cuando ellos vieron el maná, lo que hicieron fue una pregunta, ¿y qué es esto? Y al igual que la Torah, este pan milagroso que descendió del cielo desafió la definición. Y es curioso que en el Talmud nos dice que este maná se produce, escuche que dice, en un mundo dimensional superior, dice, en un nivel del cielo, eso dice el Talmud, llamado alturas. Ponga atención que esto está escrito en el Tratado Hagiga 12b, citando a Sefaria, que dice, Sheaquín, las alturas, Sheaquín es las alturas, es aquel en el que los molinos se separan y muelen el maná para los justos, como está escrito, y mandó las alturas, Sheaquín arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y le dio del grano del cielo. Note aquí que el Talmud dice que el maná fue producido o se produce en un mundo dimensional superior. También fue una de las cosas que los sabios nos enseñan en el tratado Pirkei Avot. Los sabios nos enseñan que hubieron 10 cosas creadas en la víspera del primer Shabbat. Antes del primer Shabbat se crearon 10 cosas. Eso está en el tratado Pirkei Avot 5.6. Nótelas. Escrito está en el tratado Pirkei Avot 5.6. 10 cosas fueron creadas en la víspera del Shabbat al crepúsculo, y estas son la boca de la tierra,
la boca del pozo, la boca del arco iris, el maná, el básculo de Moisés, el chamir, las letras, la escritura y las tablas. Y algunos dicen también los demonios, el sepulcro de Moisés y el carnero de Abraham, nuestro padre. Esto dice el tratado. Note bien que también que de acuerdo a la tradición judía, el sabor, la textura, la sustancia de la comida se adaptarían milagrosamente a las preferencias y necesidades de cada persona. O sea, el maná cuando tú lo comías, se adaptaba a ti, se adaptaba a tu necesidad. El rabino Yehudá Churpin, en su obra llamada ¿Qué era el maná?, dice, la Torá describe el sabor como similar al de algo frito en aceite y miel. El maná se adaptaba al gusto de cada individuo. Para el adulto sabía la comida del adulto, mientras que sabía leche materna a un bebé. Al desear, uno podía saborear en el maná cualquier cosa que deseara, ya fuese carne de res, fruta o grano. Impresionante. En la Torá Israel se le instruyó que solo recogiera lo suficiente cada día. ¿Usted se acuerda? En el libro de Éxodo 15 le dijeron y Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les ha dado a comer. Esto es lo que el Señor ha mandado, que cada uno recoja según la necesidad de cada uno. Un homer para cada persona según el número de personas, que cada uno tome para que los que están en su tienda. En otras palabras, este maná era literalmente el pan de cada día. ¿Ya está entendiendo? Danos hoy el pan de cada día. Uno de sus significados tiene que ver con el maná. Es interesante que, sin embargo, que el viernes se le dio lo suficiente para ese día y el día que vendría, que era el Shabbat, se le daba doble porción. Por eso Éxodo 16:22 dice, y así fue al sexto día que recogieron el doble del pan, 2 omer para cada uno. Comentando acerca de este tema, el rabino Ismael, en un libro llamado el Melquiltá, una obra extraordinaria, dice algo interesante. Él dice, la ración de cada día en su día, ¿vio? Usa este concepto también. Este rabino es un rabino del medioevo. Él dice, la ración de cada día en su día. Se refería literalmente al maná para el día y para la mañana, para el viernes y el Shabbat. Aquel que creó el día creó su sustento. Escuche por favor esto es interesante. Esto es un insight para su fe. El que creó el día, creó el sustento. O sea, que el sustento de hoy lo dio Dios, se lo dio ya. Que ya su sustento está seguro. Cada vez que amanece, su sustento, Dios lo dispuso. Es por esa razón que el rabino Eliezer Hamodai a menudo decía, ¿quién tiene algo que comer hoy? Dice, ¿qué comeré mañana? Carece de fe. Quien tiene algo para comer hoy y dice, ¿qué comeré mañana? Carece de fe. Por esa razón el Rebbe Nachman de Breslev dice, es lo mismo hoy para la persona que desea aceptar la Torá sobre sí misma. Debe aprender a tener fe y confianza en Dios. Que Dios proveerá para él cada día. No debe buscar dinero más allá de lo que necesita para cada día. Y tomar cada día por separado, orando a Dios por el sustento de ese día. Mañana es otro día completamente distinto. Eso dice Reverend. Él continúa diciendo en su Torá, la Torá del Rebbe Nachman, el maná nos enseña que cada día tiene su propia bendición.
El deseo de acumular riqueza es ajeno a la existencia de una persona y la hace vulnerable al ataque de las fuerzas del otro lado, o sea, las fuerzas de las tinieblas. Sin embargo, Shabbat posee su propia bendición, porque el maná fue enviado como una porción doble antes del Shabbat. Y esta bendición protege a la persona del otro lado. Escúchelo. Ahora bien, también se traduce, como dije, no solamente el pan de cada día que se relaciona con el maná, era la imagen aquí del Padre Nuestro, es sacada del maná. Así que el maná era dado diariamente. El viernes al caer el sol, que era Shabbat, Dios daba doble porción. Te daba porción del viernes y te daba una porción especial en Shabbat. Pero esta frase también se da no soy el pan de mañana. Y es importante tener en cuenta que el maná era el pan de cada día, con una sola excepción. El viernes también fue el pan de mañana. Y curiosamente, hay una tradición en la que la palabra episodión se tradujo como el pan del mañana. Es por esa razón que en el Evangelio perdido de los Hebreos, que se ha conservado en cita de los padres de la iglesia, la oración de la Vinu decía así, decía, danos hoy el pan de mañana. En su comentario de Mateo, Jerónimo escribe lo siguiente. En el llamado Evangelio según los Hebreos, usted ve que Jerónimo, que era un padre de la iglesia, testifica de este Evangelio según los Hebreos que está perdido y no se ha encontrado. Pero históricamente, en ese momento, ellos sabían y tenían documentos del Evangelio según los Hebreos. Por eso él dice, en el llamado Evangelio según los Hebreos, el lugar de esencial para la existencia, como traducen otras versiones, encontré Mahar, que significa de mañana. ¿Te vio? De modo que el sentido es nuestro pan del mañana, es decir, del futuro, danos hoy. Oye, el pan del futuro. Jerónimo, eso dice Jerónimo en su libro. De igual manera, en Wikipedia resume muy bien el consenso académico sobre este tema. Hay una discusión y hay un consenso también en cuanto al tema. Voy a decir, voy a traducir, voy a tratar de citar esto. Mire, dice, la traducción para el futuro está hoy en manos de la mayoría de los eruditos. Entre los primeros partidarios de esta traducción se encuentra Cirilo de Alejandría y Pedro de la Odisea, al vincular epiousios con el verbo epieinai, que significa de mañana. De acuerdo al teólogo Herbert Basser, judío, esta traducción también fue considerada, pero finalmente rechazada, como una posibilidad por Jerónimo, quien señaló como una parte de un comentario de Mateo que el Evangelio de los Hebreos usa la palabra Mahar para mañana en este versículo. Raymond Brown afirma que también está indicado en las primeras fuentes boáricas y saídicas, haciendo referencia a Epiosei en Hechos 7:26. El teólogo luterano Albert Schweitzer reintrodujo esta traducción en los tiempos modernos. Una lectura para el futuro conduce a un grupo de tradiciones relacionadas que incluyen pan para mañana, pan para el futuro y pan para el día venidero. Más allá del significado literal, esta traducción también puede leerse en un contexto escatológico. La petición de una anticipación del mundo venidero. Otros ven el mañana como referencia al fin de los tiempos, el pan de la fiesta mesiánica. Es por eso que Raymond Brown termina diciendo este argumento. Argumenta que todas las demás frases del Padre Nuestro son escatológicas, por lo que sería incongruente que esta frase hablara prosaicamente sobre el pan para comer, o sea, el pan literal.
Por tanto, el pan para mañana es una oración para la era mesiánica. Primeros frutos de Sion comenta algo importante. Dice, el inusual término para pan de mañana alude al banquete de la era mesiánica. Al pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día, o sea, el pan de mañana, no estamos simplemente pidiéndole a Dios la provisión diaria. En cambio, le estamos pidiendo que nos proporcione un anticipo de la era mesiánica hoy. ¡Wow! Jesús se refirió a él como el pan de los hijos. Yeshua mismo, y también se refirió, haciendo un paréntesis, al pan que descendió del cielo, el maná, que ya entendemos como esta frase del pan de los hijos, que es el cumplimiento, dice, de las promesas mesiánicas sobre el reino venidero. De esta manera, la cuarta petición de la oración del Padre nuestro va más allá de la comida, el sustento y la provisión material. No está hablando de eso. Cuando le pedimos a Dios pan de mañana, le estamos pidiendo que nos permita probar la bondad de la redención hoy. La sencilla petición del pan de cada día nos enseña la era venidera, la era mesiánica, y el mensaje central del evangelio, del reino de Dios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Eso dice el pan de hoy, o sea, el fruto de Sion. ¿Cómo se llama? No. Los frutos de Sion, esto es una organización. También tiene un editorial muy interesante. Ahí en un libro dice de esta manera, en sus porciones diarias, en sus porciones llamadas porciones de la Torá. De hecho, debo decir que la tradición judía espera que el maná reaparezca en el tiempo del fin. En la Mequiltá dice así, en el futuro Elías restaurará a Israel. Oye, ¿qué dice? Esto es lindo. O sea, el maná será restaurado. Dice Elías restaurará en Israel el maná, el vaso del maná. Tres cosas. El vaso del maná, el vaso de agua rociada y la vasija de aceite de la unción. En un nivel más profundo, lo que dice el Melquiltá del rabino Ismael en la porción Beshalach 1:4 dice, la Torá fue dada para ser expuesta solo, escuche bien, para los que comen maná. El Zohar dice también, hablando el rabino Eleazar, enseñó que en la era venidera los justos comerán este maná, pero por una calidad mucho más alta, una cualidad que nunca se vio en este mundo, como está escrito, contemple la hermosura del Señor y visiten su templo. Los ojos lo han visto, lo que ha preparado para él el que espera en él. Esto dice el Zohar en el comentario de Shemot 63a. El Rebbe Nachman de Brest también comenta, el maná representa una gran sabiduría y será el alimento con el que se alimenten los justos en el futuro. Como tal, el maná representa maquifín. Oye, ¿qué representa? Los intelectos trascendentales, los intelectos divinos que actualmente se están más allá de la capacidad del hombre a alcanzar. Eso dice Rebbe Nachman. Y esto nos da la idea de lo que Yeshua mismo dijo. Yeshua dijo esto mismo. Yeshua dijo en el libro de Revelación 2:17, escúchelo, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las comunidades del Mesías. Al que venciere, le daré parte del maná escondido. Se refiere a estos intelectos divinos, a esta sabiduría trascendental que somos incapaces de revelar, de ver. Cuando le pedimos sustento, dame mi pan, le estamos diciendo, dame intelecto,
por encima de este mundo. Dame lo que realmente necesito para asistir. Por eso también, como hemos visto, esta porción se traduce como danos hoy el pan de la dimensión superior. Y como Malvin interpretó Lejen Juki, se nos recuerda en Deuteronomio algo interesante. Mire qué dice. Deuteronomio dice 8:3. No solo de pan vive el hombre. ¿Vio? No solo de pan, o sea, de lo que usted come, de lo que se amasa, la comida. No solo de pizza usted vive. No solo de pollo horneado. No. Usted vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Note por favor esto. Cada vez que usted pide eso, que usted está diciéndole a Dios, yo quiero vivir de lo que tú dices. Ese es mi sustento. Esa es mi esencia de existir. Es lo que necesito para vivir. El pan de cada día es temporal, pero el pan que tú das es eterno. Y de acuerdo al Midrash Rabbah, este pan se identifica nada más y nada menos que la Torá. Y más que la Torá que leemos diariamente, la Torá de Mashiach. El Midrash Rabbah 75 dice, pan se refiere a la Torá, dice, ya que dice, ven, come de mi pan, citando Proverbios 9:5. Así también, entonces, para que usted entienda, el padre de la iglesia Jerónimo tradujo Epicurión al latín como, escuche cómo lo tradujo, esto está en latín, lo tradujo como supersustantialem, que traduce como por encima de la sustancia. Él comenta y dice, se refiere al pan de vida, el cuerpo del Mesías, la medicina de la inmortalidad, sin la cual no tenemos vida dentro de nosotros. Eso es lo que significa eso. Quizás una forma de traducir todo esto sería pan de dimensiones superiores. Yeshua nos dijo, no trabajen por el alimento que perece. Es por eso que yo vivo insistiendo en usted que usted debe guardar Shabbat. Deje de trabajar, Shabbat. No busque el sustento con su propio sudor. El sudar para recibir sustento es una maldición. Ya Dios, como usted vio, cada día cuando daba el maná lo aseguraba. Si lo aseguró a nuestro pueblo en el desierto, no te lo va a asegurar a ti. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual les dará el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, porque Dios Padre ha puesto su sello sobre él. Yeshua mismo explica que él es la encarnación de la Torá. Comerlo a él es comer el pan de lo alto. En el Evangelio de Juan, él declara, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así usted va a comer lo que usted va a comer. Usted va a trabajar para comer lo que usted come cada día y va a morir. Pero hay algo que viene de dimensiones superiores. Se llama Yeshua. Que cuando usted se come ese pan, nunca va a morir. Porque él dijo, este es el pan que descendió del cielo. Y para cualquiera que coma de él, no morirá. Y él luego dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Usted puede ver aquí el paralelismo. Lo que hemos expresado hasta aquí en esta quinta petición es interesante. Cuando vemos los paralelos entre el maná y Yeshua, vemos que están conectados de manera significativa. Estas dos historias están entremezcladas. Del maná se dice que vino del cielo, también de Yeshua se dice que vino del cielo. Del maná se dice que es misterioso, también en Juan 1, 11, 2 y en 1 Timoteo 3, 16 dice que Yeshua es misterioso.
Del maná se dice que es un regalo de lo alto disponible para todo Israel. De Yeshua se dice que es un regalo de lo alto al alcance de todos. En Éxodo 16:31 dice del maná que el maná era bedolá, o sea, era blanco. Pero en Hebreos 4:15 dice que Yeshua era sin pecado. Del maná se dice en Éxodo 16:16 que era vinculado al Homer. En Lucas 24, en Juan 20:21 y en Hechos 1 se nos dice de Yeshua que él apareció durante el Homer después de la resurrección. Nos dice en Números 11:8 del maná que fue molido con piedras de molino y golpeado con un mortero. En Isaías 53:10 de Yeshua nos dice que fue molido por nuestras iniquidades. En el Tratado Yomá 75a se dice del maná lo siguiente, que podría satisfacer las necesidades y deseos de quien lo comía. Lo mismo nos dicen del Mashiach en la Torá, que el Mashiach se encuentra con cada persona en el lugar en el que se encuentra en la vida y la lleva al lugar que Hashem desea. En Números 11:6 nos dice del maná que fue rechazado y despreciado. En Isaías 53 se nos dice lo mismo de Yeshua, que fue despreciado y desechado. Yo podría seguir citándole más coincidencias. Bueno, usted tendrá este documento más adelante, usted podrá verlo. Hay un gran paralelo entre el maná. Hay un gran paralelo entre Yeshua. Es por eso que el Talmud nos dice, el maná fue llamado blanco porque blanqueaba los pecados de Israel. Qué tremendo. Es por eso que dice que si la gente comía maná, temía que si pecaban, el maná no seguiría cayendo. Y en consecuencia, dice, se dedicaron a la introspección y a la teshuvá. El Evangelio de Lucas nos habla algo interesante cuando dice en Lucas 23:33 que cuando llegaron al momento que se llamaba la carabela o Gúlgota, lo crucificaron allí con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y paralelamente el Zohar dice del maná que del rocío de esta calavera o Gúlgota, así mismo dice, increíble, el maná es tierra para los justos, para el mundo venidero. Por medio de él, los muertos serán revividos. ¿Coincidencia? No. Eso nos introduce en la sexta petición. La sexta petición dice, y perdona nuestras deudas, así como también hemos perdonado a los que están en deuda con nosotros. Esa es la sexta petición de la vino que estamos analizando. La vida es una oración que se conecta mucho con el avino. Dice también, perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado. Perdónanos, Rey nuestro, porque hemos transgredido. Curiosamente, hay una diferencia entre los evangelios de Mateo y Lucas en esta sesión. Mateo habla de deudas, mientras Lucas habla de pecados. Y esto ha llevado a algunos a concluir que habían dos versiones circulando, una original en Galilea y otra en Judea. Sin embargo, los eruditos están para que nosotros podamos ser aclarados en los mitos que oímos, en las cosas que habla todo el mundo por ahí, en los entendimientos comunes. Personas que estudian, como este gran judío llamado Samuel Tobias Lash, que les recomiendo sus libros. Aquí usted va a tener una referencia a uno de sus libros, lo puede buscar. Y si puede encontrar más libros de él, sería una bendición. De todo lo que las referencias que ponemos aquí, tanto judíos como cristianos. Mire qué dice Samuel Tobias Lash. Él tiene un comentario rabínico del Nuevo Testamento. Esto es una joya, ¿eh? Él dice así: la diferencia entre las dos versiones se explica fácilmente por el hecho de que Lucas habló a una audiencia gentil
y su frase, perdona nuestros pecados, habría sido más fácilmente entendido por ellos. Ya tan sencillo. El original era y sin duda la palabra aramea jobá, que significa deuda, obligación, pecado, culpa. Es por esa razón que la palabra hebrea mejor significa literalmente cancelar una deuda. Cancelar una deuda. Es importante notar que en los mundos superiores cada injusticia, desequilibrio e inequidad será equilibrado hasta el último centavo. Cuando perdonas a alguien por sus pecados contra ti, es equivalente a darse de acá, o sea, caridad a una persona pobre. Yeshua nos habla de perdonar el pecado en relación con la cancelación de una deuda. ¿Se acuerda usted de esa parábola de Mateo 18, del verso 23 en adelante? ¿Se acuerda? Mire qué dice. El reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a ajustar cuentas, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos, pero como no podía pagar, su amo mandó que lo vendiesen con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagara. Entonces el criado se postró delante de él diciendo, maestro, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Entonces el amo de aquel siervo se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo tomó por el cuello diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y vinieron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su amo, después de llamarlo, dijo, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo suplicaste. ¿No debiste también tú tener compasión de tu consiervo, así como yo tuve compasión de ti? Su amo se enojó y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si cada uno de ustedes de corazón no perdona a su hermano sus ofensas. Aronevi señala acerca de este concepto de deuda, que todas las deudas se cancelarían en el año sabático. Y al igual que el Shabbat, y como el Shabbat es el prototipo de la era mesiánica. Mire qué dice él en un libro llamado Enséñanos a orar. Dice, el día de reposo es un anticipo de la era mesiánica cada semana. Esto es tremendo. De la misma manera, el séptimo año es también una imagen vívida de la redención final del mundo cuando el Mesías venga de nuevo. Le pedimos que libere al mundo entero de su actual condición de esclavitud y envíe al Mesías para traer la libertad definitiva. ¿Lo vio? De igual manera, la séptima petición es interesante. La séptima petición de la Vinu, bueno, ya el tiempo se me fue, pero déme algunos minutos más para poder terminar todo este tema. Nos quedan ya dos partes solamente. Permítame 10 minutos, 15 minutos y terminamos. Ahora entramos a la séptima petición que dice, y no nos dejes vencer por la prueba, sino líbranos del mal. En el Birkot Hashahar, que son las bendiciones de la mañana, se encuentra lo siguiente. No nos pongas en manos del pecado, ni en manos de la transgresión y de la iniquidad, ni en las manos de la tentación, ni en manos de la vergüenza. Eso dice. Tiene un parecido muy interesante a la vino. Esta súplica de guía y protección contra el mal es paralela a la liturgia judía.
tiene un paralelo muy impresionante con la literatura judía. Es por esa razón en el Tratado Kiddushin 81b nos dice algo interesante. Dice, Rabí Bar Ashi solía decir que cada vez que caía de bruces en oración, o sea, cada vez que él se arrodillaba, él decía que el misericordioso nos salve de la inclinación al mal. El Talmud también dice que tú, oh Señor mi Dios, citando el tratado Berajot B, Berajot 60b, oh tu Señor mi Dios, tú me hagas descansar en paz y pongas mi porción en tu Torah y me acostumbres al cumplimiento de los deberes religiosos, pero no me acostumbres a la transgresión, no me lleves al pecado, lo mismo, ¿vio? Ni a la iniquidad, ni a la tentación ni al desprecio, y que la inclinación al bien se enseñe sobre mí, y que la inclinación al mal no se enseñe a mí. Líbrame de la mala suerte, de las enfermedades dolorosas, y no permita que los malos sueños y los malos pensamientos me perturben. Y aquí damos entrada a la doxología. Esta es la parte final del Padre Nuestro. Es cuando dice la doxología. Doxología es muy importante que ustedes conozcan esto, ya que la doxología es parte de la Biblia en muchos lugares. Ahora, Fernando, ¿qué es una doxología? En pocas palabras, una doxología es una frase, una porción que exalta al Creador. Es como un canto de alabanza, es como una exaltación de alabanza, de bendición en alabanza y de exaltación al Creador. Esto es una doxología. Y aunque esta doxología que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, esta doxología no está presente en todos los manuscritos antiguos, es importante. Y es una conclusión tradicional que atribuye a Dios la soberanía, el poder y la gloria eterna. Es por eso que el Talmud dice, cualquier bendición en el Tratado Berajot 40b, que es un libro es un tratado de oraciones, dice que cualquier bendición en la que no se menciona la realeza de Dios no es una bendición. En Primera de Crónicas se describe al rey David bendiciendo a Dios ante la asamblea de Israel con palabras que recuerdan claramente el Padre Nuestro que estamos estudiando. Mire que dice Primera de Crónicas, es idéntico al Padre Nuestro. En Primera de Crónicas 29, 10, 11 dice, bendito seas Hashem, Dios nuestro Padre, Avinu, la misma palabra del Padre Nuestro, Padre Nuestro, estás en los cielos. Aquí dice, Padre Nuestro, Dios de Israel, bendito seas Hashem, Dios de Israel, Avinu, Padre Nuestro, por los siglos de los siglos. Tuya es Hashem, ahí viene la doxología, la grandeza, el poder, en hebreo, Hageburah, que es parte también de la amidad. Una de las partes, como vimos hoy, es la Hageburah, que es el poder. Esa es parte de la amidad. Dice también la gloria, Hatiferet, la victoria y la majestad. Tú ves que aquí también en Crónicas hay una doxología. Y concluye diciendo, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, Jamalanja, ¿vio? Como también el Avinu, el Padre Nuestro tiene, Hashem, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Note, por favor, lo interesante de esta doxología que concluye con una frase, por los siglos de los siglos. Lo mismo lo tiene la Midá, cuando dice, para siempre y por toda la eternidad. Este concepto resuena en las palabras del rey David que se citaron anteriormente, en Meolam Bat Olam,
que en hebreo y en arameo, este término Olam se traduce para siempre, pero también significa mundo y universo. Y es fascinante ver que el idioma hebreo está en armonía con la ciencia, incluyendo con la relatividad, ya que los conceptos de tiempo y espacio, como un tejido singular, están incrustados en esta palabra. La palabra Olam proviene de la palabra Alam, que significa oculto, que literalmente era tomada del horizonte, ya que después del horizonte usted no puede ver más allá, por eso después del horizonte está oculto. La palabra puede también, pues, por esa razón que se puede traducir como punto de fuga o el punto más allá del cual el ojo no puede ver. ¿Vio? Viene de esa manera literal que los antiguos veían el horizonte, que en hebreo es orizo, de donde viene horizonte. La palabra puede referirse a mundos y a edades también, desde el mundo actual hasta al siguiente, como expresa el Nishma Kol Hai, que algunas traducciones identifican que el autor de esa oración es nada más y nada menos que Pedro, el apóstol, Simón Pedro. Esta oración dice, de eternidad en eternidad tú eres Dios. De eternidad en eternidad tú eres Dios. Es decir, que de este mundo que se llama, que se conoce en hebreo como, dentro del calendario de la Biblia, se conoce como el Olana C, al mundo venidero, que es el Olana Ba. Cuando tú dices de eternidad a eternidad, estás diciendo del Olana C, o sea, el tiempo presente, al mundo venidero. Note que la Vinu concluye con la frase amén. ¿Y qué significa amén? Esta es una palabra que se usa tanto, que se usa con mucha frecuencia en nuestros círculos religiosos. Pero muchas veces nosotros no nos paramos, no nos detenemos a pensar en ella. Esta palabra se deriva de una raíz interesante, que es la raíz Aleph Ben Nun, que también es la misma raíz de la palabra emuná, que significa firmeza, significa creencia, que se traduce como fe. Amén se utiliza a menudo al final de las oraciones como una forma de sellar la oración, expresando una afirmación final y la esperanza de que la oración se cumplirá. Cuando uno dice amén en respuesta a una bendición, a una oración, significa que estás de acuerdo, que estás creyendo y que crees en verdad de lo que se dijo. Y significa la aceptación de una bendición. Es una afirmación de que la afirmación es verdadera y válida. Amén es también una expresión de fe, una expresión de confianza plena en Dios. Al decir amén, uno reconoce la soberanía y la justicia de Dios. Y en un nivel más profundo, amén es un acróstico para el Melech Neamán, que significa Dios el Rey fiel. Es un acróstico. Es por esa razón que en el libro de Revelación se hace referencia al Mesías como nada más y nada menos que el amén. ¿Quién es el amén? Yeshua. Cada vez que usted dice amén, está pronunciando a su Salvador. Revelación 13:14 dice, estas cosas dice quién, el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Creo que lo que hemos dicho es bellísimo. Espero que le haya ayudado y servido a entender toda esta maravilla del Avinu, ya que explorar el Avinu revela sus profundas conexiones con la Torá, con los profetas y la tradición judía. Es una oración judía, mis amados, no una oración cristiano, musulmán o católica, no. Es una oración judía, como pudo ver.
Pero lo grande de esto es que puede ser orada, rezada por todo el mundo, lo que subraya su poder para salvar las divisiones e inspirar unidad en un mundo profundamente dividido. Si esta oración fuera orada y obedecida, porque también es una proclamación de obediencia, como pudimos ver, todos reconoceríamos que tenemos un Padre, mis amados, cuyo nombre debe ser reverenciado y santificado, no solo en nuestros labios, sino en nuestras acciones, en nuestras obras. Nos perdonaríamos también unos a otros, rechazaríamos el mal y nos apresuraríamos para traer la Geulá, o sea, la redención al mundo, la justicia al mundo. Es por esa razón, termino con esto, que esta oración tiene el potencial de marcar el comienzo de la era mesiánica, incluso hoy día. Así que mis amados, gracias de verdad por el tiempo prestado, por este tiempo de aprendizaje de esta oración maravillosa llamada Amida, perdón, llamada Vinu. Y como usted pudo, se relaciona con la Amida, con el Aleinu, con el Kadish, con el Birkah Amazon, se relaciona con todas las cosas en nuestras días, en nuestras acciones diarias, en las festividades, esperando que este tiempo le haya ayudado a entender a profundidad hermosa oración y que clamarla cada día en oraciones. El Eterno le bendiga grandemente. Así que nos despedimos, nos encontraremos el próximo, continuaremos